Pero avanzando con esto, hermano, el Salmo 91, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Definitivamente sí, es un salmo mesiánico. Se discute quién fue el autor, si el autor fue Moisés o David. En este momento no es esa la idea. La idea es poder ver este salmo y si bien es cierto, es un salmo mesiánico, porque ¿qué hombre cumple con estas peticiones que dice aquí el salmista? Ahora, fíjense que el salmista, cuando habla de este salmo, habla como que lo dirige a alguien, pero de alguna manera lo está dirigiendo a nosotros, a su pueblo, a los salvos. Y vamos a ver lo que dice este salmo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A primera vista uno puede pensar, ¿y quién? ¿Quién puede vivir o quién ha vivido permanentemente bajo la sombra del Omnipotente? Y de ahí decimos que es un salmo mesiánico porque se está dirigiendo a Jesús. Lo está viendo como aquel hombre que siempre moró bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y uno puede tomar este salmo mesiánico, pero también está consciente de que este salmo también va dirigido a nosotros. Y en esta mañana quiero justamente hablar de cómo es que este salmo puede estar dirigido a nosotros. ¿Cómo es que el creyente podría estar siempre morando bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente? El versículo 1 del Salmo 91 en la Biblia textual dice de la siguiente manera. Biblia textual es una Biblia que yo uso generalmente, muy, muy linda, hermano. Nos ayuda en ciertas cosas. Como dice, pues textual, va más sujeto al texto de lo que tenemos los manuscritos más originales o que por lo menos confiamos más. Y dice así, el que habita al abrigo del Elión, es decir, el Dios Altísimo. Eso es lo que dice allí, el que habita al abrigo del Elión. Morará bajo la sombra del Shaddai, el Dios todosuficiente o todopoderoso. Asimismo, el versículo 4 en la Biblia textual dice, con sus plumas te cubrirá y bajo de sus alas hallarás refugio, escudo y adarga es su verdad. Ahora, aquí nosotros sabemos que hay mucho simbolismo, ¿no? Dios, como un ser espiritual, no tiene pluma, no tiene alas, ¿no es cierto? Sabemos que está hablando en un término simbólico y de allí nosotros lo podemos tomar. Nosotros también muchas veces hablamos en ese sentido, ¿no? Decimos, por ejemplo, tenemos que cambiar de chip, pero nosotros no tenemos ningún chip. Es un lenguaje moderno, algo técnico que estamos usando refiriéndonos a aquella memoria del computador, velocidad del computador. Decimos, por ejemplo, yo soy tan rápido que le gano al procesador, al CPU. Y estamos refiriéndonos es de que somos muy inteligentes o algo parecido. Solemos usar este tipo de términos simbólicos que tienen un concepto más allá de explicarnos algo, en este caso, de la grandeza y del amor de Dios, en el otro caso, de la velocidad, de la astucia, de lo inteligente que supuestamente somos nosotros. Pero siguiendo con esto, hermano, este salmo, que es muy lindo y que sin duda nosotros lo usamos cuando andamos en peligro, estas bellas promesas del salmista que escribe aquí, aunque si bien es cierto, son aplicadas a Jesucristo, recuerde que parte de este Salmo 91 lo usó Satanás para tentar al Señor Jesucristo. ¿Recuerda? Parte de este Salmo fue usado. Es posible que la mayoría de nosotros experimentamos el frío en lugares como los páramos. Algunos de ustedes han ido a estos lugares. De hecho, algunos de ustedes son de allá.
y experimentamos cierto frío, y es interesante que cuando experimentamos un frío tremendo en estos lugares, no importa si nos rozamos piel con piel, lo que queremos es estar bajo la colcha, bajo aquella cosa o el poncho que nos puede brindar alguien y podernos cobijar. Muchos de nosotros hemos estado en una comida en la sierra, por ejemplo, ¿no? Donde hace un frío tremendo, en un páramo. Yo he estado experimentando una cosa así en la familia de mi esposa, y un lugar donde hacía tanto frío que no daba ganas de estar allá afuera, sino de meternos en aquel lugar tan estrecho para tanta gente que era alrededor del fogón. Nunca voy a olvidar, y he usado esta anécdota en otros momentos, de que allí, al lado del fogón, estoy hablando de aquel lugar en la tierra donde ponemos la leña, en donde ponen estas mujeres estas ollas grandes para hacer la comida para todos, llega un momento que este olor, este humo, que normalmente nosotros no aguantaríamos en la ciudad, ¿correcto? No, yo sirvo al Señor, trabajo en BBN, y en la oficina de parte de abajo hay un restaurante. Y cuando comienzan a salir todos esos olores, no queremos estar en la oficina, ¿no? Pero cuando hace frío de esa manera, no importa los olores o el humo que está en esa habitación encerrado, porque esa sensación del fuego que nos produce, del humo, del olor a comida, de lo que sea, llega a ser hasta bueno con tal de abrigarnos de ese frío. Aquí es justamente ese tema del abrigo, de vivir bajo el abrigo de Dios. Aquí tenemos este lenguaje simbólico que está hablando aquí, pero algo interesante es que cuando nosotros tomamos este pasaje, y aquí es donde quiero que pongan un poquito de atención, es que cuando tomamos este pasaje y lo mezclamos o lo relacionamos con otros versículos de la Biblia, puede tomar una connotación que ha sido la más conocida entre nosotros acerca de cómo ver este asunto de esas alas que el Señor habla en el Salmo 91. Quiero llevarlos a Lucas 13:34. Lucas 13:34. Lucas 13:34, voy a leerlo para ir avanzando. Ustedes ya se lo saben también, lo han escuchado tantas veces. Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Todos sabemos aquí que Jesús se está refiriendo allí al ver un Jerusalén, una población descontenta, irritada, pagana, con pocos deseos de realmente recibir al Salvador. Y Jesucristo le dice: ¿cuántas veces quise, como la gallina a los polluelos, abrazar y poder estar con ellos juntos, bajo mi sombra, bajo mi abrigo, pero no quisiste, dice, no quisiste. Y está hablando de eso. Cuando nosotros relacionamos a este pasaje con aquellas alas que nos habla el salmista en el versículo 1 del Salmo 91, enseguida pensamos, bueno, aquí está hablando de Jesucristo cubriendo a nosotros con esas alas. Sin embargo, aunque bien es cierto que Jesucristo nos presta abrigo, aquí está hablando de un Jerusalén que no quiso obedecerle y que fue rebelde y que lo llevó a la cruz. Sin embargo, cuando nosotros entramos a ver un poco más de cerca el Salmo 91, vamos viendo que tiene una connotación diferente. Y yo en esta mañana lo único que intento es poder ver este pasaje desde otro ángulo. Si no está de acuerdo conmigo, no se preocupe, no es algo que nos vamos a separar. Sin embargo, quiero que ustedes observen este pasaje desde otro ángulo que nos da una idea más profunda, sin descartar al final que Jesús es nuestro amigo y bajo él y con sus alas él nos cubre. Vamos a poder ver entonces aquí en este pasaje a qué se refiere. Una de las preguntas que debemos hacernos es, ok, yo soy judío, no lo somos, pero vamos a suponer, yo soy judío y estoy aquí en Israel y tenemos entonces un tabernáculo que era lo más cerca para el judío en esa época cuando escuchaba estos versículos diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando el judío,
¿Cuándo el israelita podía sentir que estaba de alguna manera protegido por esas alas, protegido por esa sombra? Recuerden que Jesús es futuro, pero estamos pensando en ese momento, donde el judío, cuando veía el peligro de los enemigos, donde el judío, cuando había vivido mal, pecando, haciendo lo que le daba la gana, desobedeciendo, y Dios lo iba a castigar en esta ocasión, quizás por la intervención de extranjeros en Israel. Al oír una lengua diferente, sabía que venía el juicio de parte de Dios. Quizás la mortandad o quizás el sufrimiento de ciertas pestes en ese momento. O quizás el enemigo que había puesto allí alguna trampa para los judíos. Recuerden que en aquella época los judíos andaban errantes todavía buscando su tierra. Recuerden, por eso el tabernáculo se levantaba de un lado al otro, donde el judío podía encontrar un abrigo. Bueno, nosotros tenemos la Biblia, buscamos aquí el abrigo, ¿no es cierto? Pero donde usted en ese momento, si hubiera sido judío, buscaba ese abrigo de parte de Dios, en que podía confiar y depositar sus cargas. Tabernáculo. Vamos a ver la primera foto que tenemos aquí. El tabernáculo de Dios, que se dividía en tres partes en aquella época. Aquí tenemos el patio exterior, donde se ofrecían los sacrificios. Usted recuerda aquellos pasajes en donde era allí que los sacrificios iban y las personas estaban alrededor. Porque recuerde que en este tabernáculo no podía entrar cualquiera. De hecho, solo podían entrar los sacerdotes. Y hasta cierto punto podían entrar algunos sacerdotes, pero uno solo entraba a otro lugar. Este era entonces el lugar exterior donde se sacrificaban los animales. Luego vamos a un lugar más adelante. El segundo es el lugar santo, donde los sacerdotes quemaban el incienso. Aquí tenemos una fotografía de ya la parte más adentro del tabernáculo. Recuerden que esta era una tienda al principio que el Señor había dicho cómo debía construirse. La parte externa podían estar algunas personas, el pueblo alrededor del tabernáculo, pero luego más adentro, a la parte santa, solo podrían entrar los sacerdotes que quemaban el incienso, pero había una parte más profunda, que es la tercera parte, el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza. Tres cosas había en esta arca, ¿no es cierto? La vara de Aarón, no la vara con la que le damos al niño Tastá, sino la vara de Aarón, que tomaba vida, ¿no es cierto? Luego también el pan en aquel recipiente, como recordatorio de que el único pan es el pan del cielo, ¿no es cierto? Y luego estaban ahí las tablas con los mandamientos. Dentro de esa arca, encima de esta arca, estaba aquella placa de madera de acacia forrada de oro y encima puesto estos dos ángeles querubines que sus alas se encontraban una con otra, se miraban los ángeles, o mejor dicho, estaban cabeza con cabeza, pero su mirada era hacia el propiciatorio, hacia la parte de abajo, como aceptando que ese Jesús sería propicio por nosotros. Era allí donde se marcaba con la sangre de aquellos sacrificios que se hacían. De allí viene pues ese concepto que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Allí en esa placa de oro donde estaban los dos ángeles, se formaba una sombra de estos ángeles y estos ángeles mirando hacia la parte de abajo, dice Éxodo, mirando hacia abajo, ¿no es cierto? Mirando hacia aquella placa. Y de alguna manera esta placa del propiciatorio es un símbolo de Jesús extendido, cubriendo, siendo propicio por nosotros, porque abajo está la ley que nos acusa y nos dice lo culpable que somos. El pan que indica que solamente Jesús sería el verdadero pan, aquel maná que nos enviaría Dios. Allí está Jesús. Desde este punto de vista, sabiendo de que los judíos podían acudir allá, sé propicio por mí, pecador. Es allí donde podías encontrar la paz del Señor en medio de un conflicto tremendo que los enemigos querían
matar, o del hambre o de la peste que estaba pasando por allí, las enfermedades que venían. ¿Se recuerdan, hermano? Allí es donde vienen los sacrificios, dice allí donde el judío normal, sencillo, el judío pecador como nosotros, igual que nosotros, acudía. Y él podía estar allí, aunque no estaba dentro, aunque no podía ver esas alas, aquella sombra, aunque no podía ver el propiciatorio, podía imaginarse, porque esto estaba en Éxodo, y porque el sacerdote, mientras caminaba dentro de ese lugar, iba caminando y el pueblo afuera, sonaban aquellas campanillas que habla Éxodo, en los capítulos 25 al 30, donde dice que iba con esas campanillas que de alguna manera iban sonando y se escuchaba por dónde más o menos iba el sacerdote. Y cuando ya salía, entonces el judío podía saber y salir después de ese evento con una paz tremenda de saber que sus pecados han sido perdonados, o que la peste o que el enemigo sería acabado, porque Dios tenía compasión en ese momento del pueblo. De allí, hermano, que el Salmo 91 adquiere un significado tremendo cuando nos habla de que debemos vivir bajo esa sombra de Dios. ¿Cuál sombra? ¿Cuál sombra para el pueblo de Israel? ¿Cuál sombra? Si él todavía no tenía ese conocimiento perfecto que hoy tenemos en Jesucristo. ¿Cuál sombra, hermano? ¿Cuáles alas podía cubrirte? Si las que conocían eran esas famosas alas de los ángeles que se miraban y observaban hacia abajo. Y entonces el Salmo 91 adquiere ese significado para el judío tremendamente, de que podía acudir y decir, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Dónde moraba el Altísimo? ¿Dónde moraba el Altísimo? ¿Dónde podía encontrar esa habitación del Altísimo? ¿Dónde era? Yo sé que usted hoy dice, pero eso ya no es así. Claro que ya no es así. Pero en ese entonces, ese era la habitación de Dios. Así lo era para el judío. Y el judío leía el Salmo 91. Y eso es lo que él entendía en ese momento. Nosotros hoy entendemos otra cosa que tiene que ver o va relacionado con lo que estamos diciendo, pero lo entiende desde otro punto, ahora lo entiende desde adelante, ¿no es cierto? Porque ahora él ve aquella cosa que el judío no ve. Nosotros vamos hacia el Calvario, vamos hacia atrás, pero el judío tenía que ir hacia adelante, al futuro. ¿Se da cuenta cómo el salmista nos habla aquí de una sombra del Omnipotente? ¿Dónde podía encontrar esa esperanza? Nosotros decimos Jesús, correcto, hermano, pero el judío, ¿dónde tenía esa esperanza? Hermano, si usted lee la historia del arca, usted va a saber, hermano, ese amor, esa pasión por el arca. ¿Qué es lo que pasó con el arca? ¿Qué ocurrió? ¿Qué accidentes hubo con el arca? ¿Cuántas personas sufrieron por este asunto del arca? El arca no podía estar en cualquier manos y no la podía tocar cualquier persona. El arca representaba aquella esperanza que el judío tenía en sí mismo, sí, de ser orgulloso porque la ley venía, porque el Salvador. Lo que él no se daba cuenta es que el propiciatorio reflejaba, o no quería darse cuenta que el propiciatorio reflejaba a un Salvador. De allí que Jesús dice, ¿cómo quise Jerusalén, Jerusalén, abrigar, recoger y que ustedes estén bajo esa sala? ¿Cómo podemos, cómo el pueblo de Dios puede estar bajo esa sala? Vamos a llevarlo ahora a Mateo 27, versículos 50 y 51. Mateo 27, 50, 51. Dice allí, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51 de Mateo 27. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Cómo dice allí? De arriba
abajo. Hay ciertas cosas importantes que hay que destacarlas porque nos ayudan. Dice que fue de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando yo era un recién convertido, adolescente, me encantaba este pasaje. Fue una de las cosas más impactantes. Puedo imaginarme en ese momento, dice que hubo como un temblor fuerte. Los sacerdotes corriendo, asustados, ellos estaban adentro. Recuerden que eran los sacerdotes los que salían y le decían al pueblo lo que había ocurrido, ¿correcto? Y comienzan esas rocas a partirse, yo no sé, todo tembló. Jesús muriendo allí en la cruz. Y entonces dice que el templo se rasgó. Yo puedo imaginarme ese templo, esas pieles, una tras de otra, de tan gruesa, hermano, era tan gruesa que dice al Josefo, si no me equivoco, dice que ponían 2 caballos de lado y lado para romper eso y no lo iban a poder. Amarrado allí, no podían romper ese velo. No era algo tan fácil como hoy día nosotros tenemos esta cortina y es como nos escondemos ahí atrás fácilmente, pasamos esa cortina. No era algo así, hermano. El cruzar esa cortina, yo me imagino algo grueso. No sé si ustedes han experimentado estar en un teatro, pero en la parte de arriba, en donde están las cortinas. No sé si han experimentado, pero ustedes que son cantantes, no sé, actores o actrices o lo que sea. Yo he estado allí, pero no porque he estado actuando, aunque a veces pienso que estoy actuando, pero las cortinas no es una sola cortina, hermano. Son varias cortinas, que un telón, hay otro telón. Yo por lo menos en ese lugar conté como 3 telones allí. Y eran gruesas y caían. ¿Me podéis imaginar las que Dios ordenó en el tabernáculo? Mucho más gruesas, hermano, mucho más duras. Pero dice que de arriba, por el dedo de Dios, sin duda, se cortó, se abrió eso, dándonos a entender, hermano, que ese lugar en el tabernáculo que estaba dividido en la parte de adentro de 2 partes, el santo y santísimo, que es lo que habíamos visto, ahora, donde estaba el arca, se abría y se podía pasar. No tengo ni idea, hermano, esos sacerdotes que estaban en ese momento ministrando allí en el templo, asustados, ya en el templo, no en el tabernáculo, asustados al ver esta situación, porque sabían que no podían entrar, no podían hacerlo, hermano, era terrible para esa época. Yo no sé si algunos de ustedes vienen de la religión tradicional, pero yo recuerdo, porque yo sí recuerdo haber estudiado en un colegio de padres italianos, donde había ciertos lugares que no se podía entrar. A mí siempre me fascinaba ver cómo la copa, el sacerdote daba la vuelta así y movía y ponía los últimos pedacitos de pan que había sobrado de la hostia y la colocaba allí en el ¿no? Y cogía y daba vuelta. No podía quedarse nada porque para ellos pues representaba el cuerpo de Cristo y lo movía así, lo tomaba y hasta el último. Yo recuerdo que el sacerdote en aquella época que yo estaba en la escuela metía el dedo para traer los últimos pedacitos, ¿no? La gente dice así, correcto, no es así, era así, porque para ellos era, imagínense, piensen en todo este simbolismo, en toda esta tremenda verdad, en todo el significado profundo para el pueblo de Israel en el tabernáculo. Esto definitivamente era tremendo, hermano. Y allí la palabra de Dios nos dice que este velo se abrió en 2. Vamos ahora a otra parte que les quiero recalcar aquí en Hechos 17, 24. Hechos 17, 24. Dice así, son pasajes conocidos por nosotros porque nosotros ya hemos estudiado el libro de Hechos. Somos peritos en Hechos, ¿no? Hechos 17, 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos. ¡Wow! ¿Quién es este atrevido? Pues fue Pablo. En Atenas dice, el Señor no habita en templos humanos. Se acabó. Se acabó esa época. Porque solo en el tabernáculo del judío tenía esa esperanza, esa sombra, ese abrigo. Para nosotros eso todavía sigue siendo como, bueno, no entiendo bien.
Pero para ellos, hermano, ellos lo entendían muy bien. Y dice que esto ya pasó. Vamos a otro versículo. Antes de avanzar, ustedes saben que el templo allí en Jerusalén fue destruido y Jerusalén también quedaron desolados, y esto fue profetizado por el Señor Jesucristo. Lucas 13:35. Lucas 13:35. Los romanos entraron en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y justamente esto lo profetizó Jesús en Lucas 13:35. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta casa, este abrigo, este lugar donde tú tenías la esperanza, que ahora no te quieres dar cuenta que esta casa solo era un símbolo de mi cuerpo, que es tu verdadera casa, y los quiero abrigar. Ya no moro en esos templos hechos de mano. Esto ha cambiado. Vamos a otro pasaje, Hebreos 9:8 y 9. Hebreos 9:8 y 9. En tanto que el templo permaneció allí, esto actuaba, y esto es lo que pasaba dentro de ellos, porque reflejaba un antiguo pacto que Dios hizo con su pueblo. Pero vemos Hebreos que esto va cambiando, hermano. Y ya allí el autor de Hebreos mira hacia atrás y luego vive el presente y ve el futuro. Y esto es lo que nos dice. Porque reprendiéndolos, dice allí Hebreos 9:8-9, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Este pasaje está en Jeremías. Luego dice, no como el pacto que hice con sus padres. Digo, está en Jeremías, o sea, el autor de Hebreos lo toma de allá. Eso es lo que quise decir. Ya. Versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Este pacto viejo estaba siendo reemplazado por un nuevo pacto, hermano. Hebreos 8:13. Hebreos 8:13. Dice allí, al decir nuevo pacto, marque con amarillo si usted gusta allí en su Biblia, porque esto es importante. El viejo pacto, y estamos justamente estudiando Gálatas en algunos domingos, y de eso justamente está hablando, cómo la ley nos acusaba, no podía darnos vida, solo nos decía, haz y vivirás, haz y vivirás, cumple, ese es tu deber. Es como la comisión de tránsito, ¿no? Te pasaste la luz roja y tú le dices al vigilante o al de la comisión, yo no sabía, pues no te salva, no te salva. Primero estás mintiendo, pero por último, no te salva. El hecho de ignorar no te salva de ser culpable de aquel acto. Dice entonces aquí el versículo 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aquel lugar, ese tabernáculo hermoso, aquella parte donde había una esperanza y una sombra, va cambiando porque todo esto era un simbolismo y apuntaba, todo esto apuntaba, el maná, la ley, todo esto apuntaba al Señor Jesucristo, los sacrificios, la sangre, al Señor Jesucristo. Prestemos ahora atención a lo que dice Hebreos 4:4. Hebreos 4:4. Ustedes se saben también estos pasajes, yo sé, ustedes son muy inteligentes. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Acuérdense del tabernáculo, haga mención, trate de pensar como un judío, ¿no es cierto? El sacerdote era aquel representante
usted confiaba su esperanza en ese hombre que entrara con las campanillas sonando bajo esas alas, bajo esa sombra, bajo ese propiciatorio donde se derramaba esa sangre, etcétera. La esperanza del judío estaba allí. Pero ahora dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. No sabemos, ¿no? Se discute cómo sacaban a los sacerdotes que morían dentro del lugar santísimo. ¿Cómo lo sacarían? No sé. O si era la propia presencia de Dios que lo expulsaba hacia afuera. No sé. Usted puede imaginarse lo que usted desee. Algunos han dicho que le amarraban una soga, ¿no? Una cosa así, lo alaban cuando moría o dejaba de sonar las campanas. Por los estudios más recientes, esto todavía sigue siendo leyenda, porque en ninguna parte de la Biblia habla de que le amarraban una soga y lo alaban. Está bien, como una leyenda, pero no ha sido demostrado, entonces no sabemos, pero al mismo tiempo uno se pregunta, bueno, si Dios no era autosuficiente, no solo para matar al sacerdote o al sumo sacerdote que entraba, sino también para expulsarlo, o el otro, el que le seguía, entraba y lo sacaba al muerto para afuera. No sabemos, no sé, solamente es la imaginación de uno que puede volar, pero eso de esa soga, que lo hemos usado nosotros, digo lo hemos porque yo también lo he usado en mi juventud, es una leyenda más que nada porque no hay algo que narre exactamente que así fue en algún pasaje o algo parecido. Pero en todo caso, hermano, el Salmo 91 dice, bajo sus alas hallará refugio, adquiere un significado real en nosotros cuando pensamos en el perdón de nuestros pecados. Todos nosotros, hermanos, vivimos en peligro constante. Jesús mismo vivió en peligro y fue azotado y sufrió el dolor. Esteban también en el libro de los Hechos sufrió, mártir, murió. Y así nosotros podemos extendernos y mirar la vida de otros hombres. D.L. Moody, si no me equivoco, creo que murió a los 61 o 62 años, ¿no? Joven. Cuando yo era más joven pensaba que a los 50 ya era viejo. Ahora que ando por ahí digo que no, que es joven. No, pero una persona, algunos de ustedes tienen acá 60, 61, algo así. Con mucha tristeza, ya que estamos hablando de personas muertas, Tania Tinoco tenía 58 años cuando falleció. Yo me puse a pensar, wow, un año más que yo. Murió, y murió joven, muy inteligente. Pero bueno, avanzando en esto, hermano, el creyente que vive bajo las alas del Señor es porque sabe que ese propiciatorio fue Cristo. Cuando dice bajo sus alas, recuerda la presencia, o mejor dicho, la imagen, esos ojos de los ángeles mirando y aceptando de parte de Dios, sé propicio por mí, pecador, porque su sangre lo limpia de todo pecado. El propio Jesucristo es el propio propiciatorio, ahí extendido sus manos, muriendo en la cruz. Sé propicio por mí, pecador, porque Él murió por nosotros. De allí que es el Evangelio, la esperanza para nosotros, hermano. Usted puede estar con cáncer, puede estar muriendo, puede estar sufriendo, ahora mismo puede estar padeciendo muchas cosas. ¿Cómo es que nos libra del lazo cazador si yo ya he sido casado y he sido golpeado, incluso por mi propia familia o incluso por mi propia iglesia? ¿Cómo es que puedo vivir pensando y agradecido si cada día padezco de diferentes formas o de diferentes enfermedades? ¿Cómo es? El Señor Jesucristo, que es este Salmo 91, que es un salmo mesiánico que habla de Él, no lo libró de estas cosas. Pero ¿saben qué? Estas cosas que son un dolor momentáneo, solo son usados por Dios para fortalecernos y hacernos más grandes, porque entre más sufrió el Señor Jesucristo, cuando pasó esa ola de la muerte, el Señor fue vivificado, dice el apóstol Pedro, y ahora vive mejor, porque aquí estuvo de alguna manera sujeto bajo este cuerpo que se cansó y tuvo hambre, como nosotros hoy en día que podemos llorar y sufrir. Y podemos a veces pensar que nuestros pecados, que ya el Señor nos perdonó, pero vuelven otra vez y nos acusan y nos recuerda
de dónde salimos y lo que fuimos y lo que hicimos, y que aún a veces están allí en nuestra mente incomodándonos. Es entonces cuando Éxodo 25:22 toma fuerza y dice, de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Le dice a Moisés, hablaré a ti desde este lugar, en este lugar donde está el propiciatorio, donde puedes ver la ley, que yo mismo te la di. Este propiciatorio de entre los querubines, Mateo 25:22, y que está sobre el arca del testimonio, dice el versículo 22, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. El propiciatorio es el simbolismo de la persona de Jesús. No hay otro lugar más seguro en el mundo, ni guardias, hermano. No hay nada más seguro en este mundo, porque aún con todo el dinero que podamos ganar, quizás $9,000, quizás $8,000, quizás no sé el seguro que puedas tener, el mejor seguro que puedas tener. Cuando te llega la hora, es que te llega y no hay más, y solo el Señor sabe, y solo Dios sabe hasta cuándo vivirá Jorge o vivirá usted, querido hermano, no importa, pero en medio de eso recuerda que el mejor lugar de tu protección, si eres un hijo de Dios, es el propiciatorio, donde Cristo derramó su sangre y fue propicio por nosotros. Eso es lo más importante, porque cuando pasemos de aquí, pasaremos a la presencia del Señor, porque así Dios nos concedió llamarnos hijos de Dios. Y solamente esa es la esperanza para aquel que no es creyente, de poder venir. Si hoy en esta mañana aún no conoces a ese propiciatorio que es Jesucristo, que te quiere dar el maná del cielo y que aún quiere enseñarte y darte ese abrigo y esa sombra de saber que solamente esa esperanza, aunque yo muera, aunque yo parte, aunque me deje mi padre y mi madre y esposa e hijos, o si no los tengo, no importa. La sombra de Cristo en el propiciatorio, llevando a los pies de Jesucristo nuestras cargas. Oremos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti y saber y reconocer que tú eres aquel ser con sus alas que nos cubre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.